Hola, en esta ocasión les presentaremos un diorama sobre Karl Jaspers. Dicho trabajo es de la materia Filosofía 2 impartida por el docente Roberto Ríos Cruz. El trabajo fue elaborado por mi compañera Cruz Mendoza Londra Elizabeth y yo, Cano Espinosa Arelia Alejandra, ambas estudiantes del grupo 604 del plantel 01 Pueblo Nuevo. Hablaremos en un primer momento sobre el contexto en el que este se desarrolla, seguido de las preguntas que le surgieron a Jasper sobre la filosofía. Además de esto, presentaremos la manera tan cualificada y convincente en la que él consiguió explicar a la educación. Y partiendo de esta se muestra la educación como acción, educación y familia, educación y universidad, educación y escuela, educación y tradición. Una vez expuesta la cualidad distintiva del filósofo de Jasper y sus ideas sobre la educación, se intenta describir la operación filosófica fundamental de lo circunvalante y aprehender su significado con respecto a la educación. Para finalizar, mostraremos un enlistado de algunas obras de Jaspers, así como obras que hablan sobre él. Recordemos que estas son aproximaciones en la manera de pensar de este filósofo y psiquiatra. Nosotras elaboramos nuestro diorama de tal manera en que este comience por la parte de la tapa de la caja. Aquí agregamos algunas imágenes que más adelante nos ayudarán en la explicación del contexto de Karl Jasper. Por el otro lado, agregamos imágenes que nos ayuden a comprender mejor los temas en los cuales nos centraremos, que son la filosofía, la educación y lo circunvalante. Por los laterales de esta misma parte agregamos imágenes de las obras de Karl Jaspers. Lo hicimos de esta manera ya que no se hablará de cada una de ellas, únicamente se mostrará un enlistado de estas. La vida de Karl Jaspers se desarrolló en una época caracterizada por transformaciones decisivas en la esfera política. Creció este filósofo en el seno de una familia acomodada, de orientación democrática y liberal conservadora, y fue en aquel medio donde arraigaron sus reservas con respecto al Estado autoritario, y con él al militarismo y a la sociedad estamental que prevalecieron en la época imperial. Jaspers vio en el estallido de la Primera Guerra Mundial una ruptura con la tradición occidental. Vio a la República de Weimar amenazada, en lo político por el comunismo y por el fascismo, en lo social por la masificación que la técnica traía consigo y en lo espiritual por las tesis simplificadoras que el marxismo, el psicoanálisis y la teoría de las razas predicaban del ser humano. Durante la dictadura de Hitler, tanto su vida como sus obras estuvieron en peligro. En 1937 fue obligado a aceptar la jubilación y en 1938 se le prohibió publicar. Solo la entrada de las tropas norteamericanas en Hindenburg el 1 de abril de 1945 evitó que fuese deportado junto con su esposa judía a un campo de concentración. Sus reflexiones críticas sobre la reconstrucción de la República Federal de Alemania y sobre la política desarrollada por esta reflejan esperanza y al mismo tiempo preocupación. Cuando en 1938 se trasladó a Brasilia, en Suiza, pudo conocer de nuevo la libertad de la tradición europea. Para comprender el discurso filosófico de Jasper es esencial tener presente que su trayectoria conduce a la filosofía a través de la ciencia. El pensamiento de Karl Jaspers marcó profundamente la filosofía y las ciencias humanas de Occidente del siglo XX y continúa su influencia hacia el esclarecimiento del siglo XXI. El filósofo alemán Karl Jaspers, en su obra La filosofía, se pregunta sobre el significado de esta, qué es y cuál es su sentido. Él afirma que las respuestas pueden variar según las personas que se realicen tales preguntas. Filosofía quiere decir el camino, y en ese camino sus preguntas son más esenciales que las respuestas, y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. Sobre el sentido de la filosofía habla Jaspers, que es ver a la realidad en su origen, hacerla propia conversando con sí mismo y abrirse a la grandeza de lo que nos rodea, así como entablar comunicación de hombre a hombre manteniendo despierta la razón. La filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser él mismo haciéndose partícipe de la realidad. Una vez que se ha resuelto la pregunta sobre el significado de la filosofía, Jaspers ahora busca el origen de esta. Busca el origen entendido como la fuente de la que emana en todo el tiempo el impulso que mueve a filosofar. Sin embargo, este origen es múltiple, ya que del asombro surge la pregunta y el conocimiento. De la duda acerca de lo conocido surge el examen crítico y la clara certeza. De la conmoción del hombre y de la conciencia de estar perdido nace la cuestión del sí propio. Los orígenes de la filosofía pueden ser representados en tres motivos continuos. Para Jaspers, estos se encuentran subordinados a una condición, que es la comunicación entre los hombres. Solo existo en compañía del otro, solo no soy nada. La comunicación que propone Jaspers es una comunicación que no se limite a ser de intelecto a intelecto, de espíritu a espíritu, sino
sino que llega a ser de existencia a existencia. Una vez que se conoce qué es la filosofía y cuál es su origen, Jaspers se pregunta sobre qué es lo que existe, qué es el ser. Ciertamente se ha intentado responder de muchas maneras a estas preguntas, pero no se ha llegado a probar que una de ellas sea verdadera. El ser no puede ser en su conjunto ni objeto ni sujeto, sino que tiene que ser lo circunvalante que se manifiesta en esta separación. Filosofar sobre lo circunvalante significa precisamente penetrar en el ser mismo. Lo circunvalante, que es concebido como el ser mismo, se llama trascendencia, Dios y el mundo. El pensamiento de Karl Jaspers tiene como objetivo final la búsqueda del ser. Lo circunvalante o Dios es lo que da al hombre su existencia. Cada quien existe en relación a este, el ser puro y sin. Jaspers se ha manifestado de manera sistemática sobre la educación en una obra pedagógica. Consiguió explicar el multifacético fenómeno de la educación en referencias ocasionales y dogmáticas de muchos de sus escritos, también en otras de carácter continuado y multidimensional, así como a las posibilidades y a las limitaciones de la educación. Para la educación como acción, Jaspers revela la cualidad específica de la educación comparándola con el hacer, el crear, el instruir y el dominar. La educación no se consuma de manera uniforme, se transforma a lo largo de la historia y en las diversas sociedades asume formas diferentes. Jaspers concibió tres formas fundamentales que retornan una y otra vez. Con la educación escolástica, diferente de ella es la educación magistral, la educación socrática y la educación como mayéutica. Para explicar todo esto con respecto a la educación, Jaspers habla sobre 4 tipos de relaciones principalmente. La primera es la educación y familia, en donde por experiencia y por convicción, Jaspers atribuye a la familia la tarea de sentar las bases de toda educación. Jaspers piensa con gratitud en su madre y en su padre, que se habían distinguido por su carácter y por la relación con sus hijos, los cuales los formaron como unos hijos unidos. Ellos habían brindado el resguardo y la seguridad y habían transmitido mediante su amor la certeza del fundamento de la vida. La segunda relación habla de la educación y la escuela. Jaspers piensa que solamente podrá educar quien haya sido educado en la autoeducación, mediante la comunicación, por supuesto, y solamente recibirá una buena educación quien haya sido educado en esa autoeducación, rodeado de un aprendizaje estricto y tenaz. La tercera relación habla de la educación y la universidad. Durante toda su vida, Jaspers se mantuvo comprometido con la idea de universidad como un tipo peculiar de escuela en la que no solo se instruye, sino que los estudiantes participan en la orientación investigadora mediante la enseñanza del profesor y con ello adquieren un estilo de pensar científico que determina sus vidas. Estructurando así las tareas de la universidad, Jaspers expone un amplio espectro que consta de investigación, enseñanza, instrucción, formación y educación, comunicación y el universo de las ciencias. Y por último, la cuarta relación habla de la educación y la tradición, en la que Jaspers está profundamente convencido de que el ser humano solo se logra a sí mismo en la apropiación primigenia de la transmisión de conocimientos, que en Occidente cobró forma en la Biblia y en la antigüedad clásica. Jaspers ha descrito en imágenes lo circunvalante como aquello que nunca es visible en cuanto a horizonte, y sobre cuyo fondo se recortan todos los nuevos horizontes como aquello que abarca en términos absolutos. Jaspers distinguió este circunvalante como mundo y trascendencia de los modos circunvalentes del ser humano, que dividió en ser ahí, existencia general, espíritu y conciencia posible. La idea de lo circunvalante nos preserva de la fijación sobre un ente determinado y nos deja en situación de apertura hacia el todo. El ser ahí se absolutiza en los llamados pragmatismo, idealismo, psicologismo y socialismo, la conciencia en general en el racionalismo, el espíritu en la formación, la existencia en el existencialismo, el mundo en el naturalismo, el idealismo y la trascendencia en el acosmismo. La idea de lo circunvalante se revela particularmente fértil cuando está referida al ser humano y se procura determinar su significado con respecto a la comprensión y perfeccionamiento de la educación. El ser humano como ser ahí significa como ser vivo, es engendrado, nace, crece, se desarrolla y muere como individualidad. Está determinado por su condición y por su entorno. El ser humano como conciencia es el ser humano con la posibilidad específicamente propia de superar su condición como ser vivo, de instalarse en el ser que como ser objetual es percibido y reconocido con una validez general. Es el lugar del pensamiento válido reservado solo al ser humano.
El entendimiento hace referencia al ser objetivo y por medio de sus categorías se apodera de ese mundo objetivizado. Esta conciencia general está necesariamente ligada al ser ahí viviente que corresponde en cada caso. El ser humano como espíritu es el ser humano con la facultad de las ideas que ordena los conocimientos dispersos aplicados a la voluntad y que aspiran a relacionar lo individualizado a la unidad de la multiplicidad de manifestaciones. La comprensión espiritual es algo más que el pensar meramente lógico. El espíritu es la fuerza de la comprensión que en su interioridad quiere perfeccionarse como totalidad y configurar su mundo como un todo. El espíritu necesita el intelecto que está arraigado en el ser ahí, pero no lo es todo. Al igual que los tres modos de lo circunvalante, la existencia tampoco es comprensible a partir de sí. Junto con el mundo tiene sus raíces en la trascendencia. La idea de lo circunvalante se revela claramente necesaria cuando la limitada amplitud y la rica diferenciación de la educación son reducidas a algo individualizado y propagadas como una fórmula fácil y sugestiva que pasa por una solución patentada. La calamidad irrumpe cuando la educación no puede ser otra cosa más que una pura formación para la supervivencia, una adaptación irreflexiva de la sociedad actual, una modificación a la conducta por condicionamiento, un adoctrinamiento ideológico. La educación como realidad es siempre más que aquello que registramos empíricamente y sobre lo cual teorizamos especulativamente. Si se instruye la idea de lo circunvalante como canon de la teoría y praxis de la educación, podemos resistir la seducción de las teorías unilaterales. Ahora se muestra un listado de algunas de las obras escritas por Karl Jaspers y otras que hablan sobre su vida.